Muy bien. El tema de esta mañana, pues primeramente gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de compartir su mensaje. El tema de esta mañana es el gran yo soy. El gran yo soy. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros últimamente diferentes tipos de catástrofes, hablando huracanes, hablando incluso maremotos, tsunamis, hablando tantas cosas que han sucedido alrededor del mundo últimamente, ¿verdad? Y cuántas emociones permanecen en la gente, aun cuando pasaron quizás hace 3 4 años. Mucha gente queda impactada con ese tipo de cosas. Queda en su memoria, queda en su recuerdo y cuando vuelven a ver una noticia similar, yo me imagino que vuelven a traer recuerdos a su mente de todo lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, imaginémonos lo que puede causar algo tan grande como estos terremotos, como estos huracanes. Se crea incertidumbre, mucha gente se siente invulnerable, o sea, sin defensas ante ese tipo de situaciones. Se siente impotente, o sea, incapaz de ayudarse a sí mismo. Cuando algo sucede así, hay desesperación, hay todo tipo de sentimientos encontrados y lo menos que se busca a veces es estar tranquilo, ¿verdad? Pero debemos entender, vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 46, versículo 1 y 2. Vamos a ver esta parte, aún en medio de situaciones como las que acabamos de mencionar, podemos nosotros entender lo siguiente. Salmo capítulo 46, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios en este pasaje. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Qué bonito es este pasaje de David. Es por eso que el tema de esta mañana es el gran yo soy. ¿Sí? El gran yo soy. En este pasaje el salmista nos dice y nos recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero dice, no temeremos. Por eso hacía mención de que cuando suceden este tipo de cosas, la mayoría de la gente pues tiende a tener temor, a tener inseguridad, a tener todo ese tipo de sentimientos, ¿no? Pero dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Cuántas cosas podemos apreciar nosotros, incluso como el otro día que de repente estaba todo soleado y que cayó un granizo tan grande? ¿Cómo podemos nosotros ver cómo cambia rápido la situación en la naturaleza? Pero cómo cosas como esas tan pequeñas pueden ser grandes y que pueden causar impacto en la vida de la gente. Pero dice el salmista, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. La seguridad con la que el salmista estaba hablando es importante porque él estaba anclando su fe al gran yo soy. ¿Sí? Bueno, esa es la confianza que podemos tener cuando nuestro mundo tiembla. ¿En qué otro sentido tiembla el mundo? Cuando hay enfermedades como el cáncer, cuando hay enfermedades como derrame cerebral, cuando hay enfermedades como el Alzheimer, cuando hay enfermedades de muchas índoles que sabemos que también causan temor y causan esa incertidumbre en las personas. Pero aún así, dice el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Debemos tener esa confianza. Y quiero hacer una pregunta para todos nosotros, ¿verdad? Hay que hacer esta pregunta. ¿Alguna vez hemos leído la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos hemos preguntado si realmente nosotros estamos convencidos? O sea, ¿de veras creemos que Dios está involucrado en nuestras vidas de la manera como lo estuvo en Noé, en Abraham, en Moisés o en David? ¿Realmente nosotros estamos convencidos de que Dios está con nosotros como lo estuvo con ellos? Esa es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Realmente estamos convencidos de que Dios está involucrado en nuestras vidas, como lo hizo con Moisés, con Abraham, como lo hizo con David? ¿Realmente estamos convencidos?
O nos hemos preguntado, ¿qué tiene que ver todo lo que dice el Antiguo Testamento con mis necesidades y con mis problemas? Porque a veces la gente puede leer, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿No? El mundo de la Biblia, es decir, todo lo que se habla en la Biblia, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento y también parte de lo demás, es un mundo diferente en una época diferente y una cultura diferente. Eso es algo obvio, ¿sí? Eso es algo obvio. La Escritura trata tantas cosas que son extrañas a nuestras propias experiencias e intereses. ¿Qué tipo de cosas habla en el Antiguo Testamento que puede decir la gente, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Por ejemplo, la circuncisión religiosa. Puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Las genealogías. Van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mis necesidades, no? Los sacrificios de animales. La gente puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Los días de reposo, los demonios, los milagros. Mucha gente cuando lee esto puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con mi necesidad? Y con las cosas que yo necesito en estos momentos, ¿sí? Bueno, si nos preguntamos cómo se relaciona todo esto con usted y conmigo, todo lo que hemos descrito en este momento, ¿sí? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? La respuesta simplemente es Dios. Solamente. ¿Por qué? Porque Dios es el vínculo, porque es exactamente el mismo Dios. Por eso el tema es el gran yo soy. Porque Dios no cambia. Porque a pesar de que fue en otra cultura las cosas, porque a pesar de que fueron otras circunstancias, porque a pesar de que fueron otras costumbres que no se están haciendo hoy, el que hizo las cosas es el mismo, que es Dios. ¿Sí? Entonces, aunque muchas cosas en el mundo están en proceso de cambio, Dios es exactamente el mismo. Aunque va evolucionando las cosas, aunque hay más tecnología, aunque hay más esto y más aquello, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? Así que las bases fundamentales del cristianismo son las mismas bases de aquellos israelitas que confiaban en Dios, porque el Dios es el mismo, ¿sí? Así que nosotros debemos entender que Dios no cambia. ¿Qué dice Éxodo capítulo 3? Vamos a leer rápidamente ahí, en esa parte. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice de la siguiente manera, Éxodo capítulo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés. Así le dijo, ¿no? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, ¿verdad? Esto fue lo que le dijo, pero dice el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre, para siempre, con él se me recordará, ¿cuándo? Por todos los siglos. Entonces Dios es el mismo. Dios no ha cambiado, aunque las culturas han cambiado, aunque todas las cosas, circunstancias quizás cambien, Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? De ahí que muchos se toman como pretexto para decir de que, no, como Dios es el mismo, por eso practicamos el Antiguo Testamento. No, eso no tiene nada que ver. Las prácticas no tienen nada que ver para que nosotros nos tomemos como excusa para seguir haciendo lo que ya no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Él dejó un nuevo pacto, para que Sí, continuáramos. pero muchos se toman de ahí para decir, como Dios no cambia, entonces yo puedo seguir usando instrumentos, yo puedo seguir haciendo esto. No nos agarremos por ahí. Estamos hablando de la personalidad de Dios. Dios no cambia. De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es una expresión que se usa una y otra vez en la Biblia, ¿sí? Y se identifica como el Dios de sus padres más de 100 veces. Así, durante la Biblia, lo podemos ver cómo Él se identifica a Dios de esa manera, como el Dios de sus padres, ¿sí? Bueno,
el primer punto que vamos a ver en este tema es entonces que el ser, o sea, la vida de Dios no cambia, el ser de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Dice el Salmo 90, 1 y 2, desde el siglo y hasta el siglo, ¿tú eres qué? Tú eres Dios. Así lo dice el Salmo capítulo 90, versículo 1 y 2. Entonces, la naturaleza de Dios, es decir, el ser de Dios, no cambia. Por eso, ahorita lo que leímos aquí, ¿verdad? En Éxodo también, dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y cuando leemos nosotros Salmo 90, y que dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no cambia, definitivamente. 92. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. En el capítulo 93, versículo 2 de Salmos, también ahí lo podemos encontrar. Sí, tú eres eternamente. ¿Qué dice ahí en el capítulo 93, versículo 2? Sí, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Exactamente, tú eres eternamente. Es lo que estamos viendo de la persona de Dios, o sea, de su ser, que no cambia. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 10? Hablando todavía del ser, o sea, de la vida de Dios, de su ser. Salmo capítulo 1, versículo 10. Dice ahí que tú eres el mismo y tus años no te acabarán. Salmo 1, versículo 10 al 12. En esa parte encontramos esto, ¿verdad? Que es tocante a la persona de Dios, tocante al ser de Dios. Dice, tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Sí? Eso es lo que encontramos ahí. Pero también no solamente se habla del Padre. No solamente se habla del Padre. ¿Qué es lo que dice Hebreos 13, 8? Dice, Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. Aquí otra vez este texto muchos lo interpretan de que, mira, como Cristo no cambia, entonces yo tengo que guardar el sábado. Como Cristo no cambia, entonces yo tengo que dar el diezmo. Como Cristo no cambia, entonces yo tengo que seguir haciendo lo que se hacía en el antiguo pacto. No nos vayamos por ahí. Estamos hablando de la personalidad de Dios, del ser, de la vida de Dios. Y eso quiere decir, en este caso, la personalidad de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Él no cambia. ¿Sí? Él no es como nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque su carácter no cambia, el carácter de Dios no cambia, ¿sí? Uno sí cambia, definitivamente las personas cambiamos. Y déjenme decirles que muchos matrimonios se acaban bajo este pretexto. Es que mi esposo cambió mucho, es que mi esposa cambió mucho. Y muchos se toman de ahí para deshacer el matrimonio, o como pretexto, ¿no? Somos tan inconsecuentes y tan desconfiables que cambiamos de una razón a otra, ¿sí? Nosotros tendemos a hacer de esta manera, somos cambiantes en muchas cosas. Como ahorita podemos decir, si me invitan a la reunión, ¿cómo no, hermano? Si ahorita, mañana domingo, ahí estoy a primera hora, y a la hora no estamos ahí. Es porque cambiamos nuestra forma de pensar, pero Dios no cambia. Si Dios cambiara, otra cosa fuera. Solamente lo único que Dios hizo fue modificar algo por el bien de nosotros. Eso fue todo lo que hizo. Pero Él no cambió su propósito, porque su propósito original desde el principio era tener una familia. Por eso nos creó. Pero como el hombre buscó el mal, como el hombre buscó la desobediencia, entonces tuvo que haber una pequeña, agregar algo más para que nosotros tuviéramos beneficio para poder estar con Él. Pero desde el siglo y hasta el siglo es Dios. Salmo 90, ya lo vimos, es eterno, es el mismo y los años de Él no acaban, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros sí cambiamos. Es triste cuando nosotros conocemos a una persona, ¿verdad? Conocemos a alguna persona con la cual
puede usted tener una bonita amistad y al paso de los 4, 5, 6 años vuelve a ver a la misma persona y cuando lo vas a saludar ya no es la misma persona. Si ya no te voltea a ver igual, ya no te saluda igual, ya no platica igual. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Si es la misma persona. En ese ejemplo nos estamos dando cuenta cómo es que el carácter de la gente sí cambia, pero Dios no. Dios no cambia, ¿sí? Así que muchas veces tenemos cambios negativos. A veces hay personas que son muy buenas, personas amigables, que son personas con el que uno puede platicar, y en el paso de los años usted se topa la misma persona y esa persona ya ni siquiera habla o te ignora y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué cambiaste? ¿Verdad? Por ahí dicen las canciones populares que ¿por qué la gente cambia? Porque realmente así es, la gente cambia, ¿sí? Pero aún así entendemos que Dios es el mismo. Su compasión y su justicia es la misma, como lo podemos ver en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. La compasión y la justicia de Dios es la misma, a pesar de que el hombre cambia, a pesar de que el hombre va cambiando, es inconstante en sus pensamientos y en sus hechos, aún así Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? No hay ninguna variación en él. Santiago capítulo 1, versículo 17. Voy a leer este pasaje que encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Cuánta inconstancia puede haber en la mentalidad de nosotros como personas? Pero en la mente de Dios y la persona de Dios no hay variedad. Dice capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y tampoco que hay sombra de variación. Dios no varía en su forma de pensar, no varía en sus promesas y no varía en su persona hacia nosotros, en su carácter. ¿Qué nos enseña esto? Por eso el tema es el gran yo soy, porque es el único que mantiene su carácter, el único que mantiene su promesa, por eso Él es fiel, por eso Dios es fiel. Por eso nosotros como personas debemos aprender. ¿Cuántas veces somos inconstantes? ¿Cuántas veces cambiamos nuestro pensamiento tocante a Él, tocante a Dios? ¿Cuántas veces nosotros somos inconstantes en nuestras decisiones, en nuestro hogar, en nuestro trabajo? ¿Cuántas veces somos inconstantes en relación a la obra, sobre todo? Somos inconstantes porque se supone que nosotros nos bautizamos para servir a Cristo y en realidad lo que hacemos es servirnos a nosotros mismos. Y eso no está bien. En eso sí hay variación. Pero dice en Santiago 1:17 que en Dios no existe ni sombra de variación. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia tan grande es esto. Entonces usted y yo podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia su ser. Dice Isaías capítulo 26, versículo 4, de la siguiente manera. Isaías capítulo 26, y dice el verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza ¿de qué? De los siglos. ¿Verdad? Confiad en Él. Bueno, el carácter de Dios no cambia, el ser de Dios, la vida de Dios no cambia. Ahora, hay otra cosa más que debemos entender que de Dios no cambia, que es la verdad. Hay una palabra que nosotros utilizamos y que los cristianos también utilizan y que malamente la utilizamos. Se escucha a veces entre los hermanos como si fuera solamente, fue un decir solamente. Pero nosotros utilizamos muchas veces la palabra, te lo juro. Hermano, le juro que casi llegaba a la reunión. Hermano, le juro que yo ya estaba listo. Hermano, le juro esto, le juro aquello. Bueno, debemos entender que la mentira es el pecado que se comete con mayor frecuencia en nuestra sociedad. ¿Sí?
Podemos hablar de muchos pecados, pero uno de ellos, de los más grandes, es la mentira. Y en otras, y hablando de esta palabra, sabemos que Dios no quiere que juremos en este momento, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar quizás en algún tema específico. Pero un cristiano no debe jurar. Un cristiano debe cumplirle a Dios. Porque jurar es como poner una antesala de que sí puedo o no puedo. Y nosotros decir, lo voy a hacer, es lo que tenemos que hacer, porque Dios es sí o es no. Se dicen muchas cosas insinceras cuando se dice te lo juro. Cuando la persona se atreve a decir esto, se dicen muchas cosas que no son sinceras. Hay cambios en nuestro punto de vista sobre diferentes temas. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos del mundo a mentir. Porque aprendemos del mundo a ser mentirosos, a ser inconstantes. ¿Sí? Las circunstancias cambian nuestro modo de pensar. Cuando permitimos que el mundo invada nuestro hogar o nuestro ser espiritual, vamos cambiando nuestro modo de pensar. ¿Y qué sucede? Que muchos ya en vez de seguir adelante mejor se retiran, o los domingos en vez de reunirse se van a los tianguis, o se van a los mercados, o se van con la familia, o se quedan en su hogar viendo televisión. ¿Por qué? Porque cambiaron, porque no son personas constantes, porque su mentalidad no fue constante. ¿Sí? Muchas veces no se sabe la verdad sobre un asunto en realidad. No estamos seguros de lo que queremos o creemos. ¿Por qué? Porque estamos invadiendo nuestra vida con la mentira y con la inconstancia que el mundo tiene. Pero qué triste cuando hablamos de este punto, cuando estamos hablando de siervos de Dios. Por eso le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Como diciendo, mira, yo no soy igual a ti, yo no cambio, yo no pienso como tú. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Nada puede anular o puede cambiar la verdad eterna de Dios, nada. Aunque nosotros queramos mentirle, aunque nosotros queramos hacerle tantas cosas, no podemos. Porque dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 que la verdad de Dios permanece para siempre. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24. Y en Juan capítulo 10 versículo 35 nos dice que esa verdad no puede ser quebrantada. ¿Sí? No solamente que permanece, sino que no puede ser quebrantada. ¿Sí? Hay una palabra que se usa 35 veces en el Nuevo Testamento. Y esa frase es, escrito está, como está escrito. ¿Verdad? Entonces, así como está escrito. Cuando se dice como está escrito, quiere decir que no le podemos modificar nada. Si yo sé que Dios ha puesto una instrucción tal y como Él la quiere que yo la haga, yo no soy nadie, no tengo autoridad para poder cambiar tan siquiera una sola letra de lo que Él puso. Pero muchas veces nosotros creemos que podemos hacerlo, ¿sí? La devoción a Dios incluye la devoción a su verdad. Es decir, no podemos decir que creemos en Dios, no podemos decir que nosotros amamos a Dios si no amamos la verdad y si no hacemos la verdad. No podemos hacerlo de esa manera. No podemos ser solamente oidores, por eso dice sed hacedores de la palabra. No solamente podemos decir, qué bonito tema, qué bueno, este hermano, este predica maravilloso, predica muy bonito. ¿De qué sirve si yo no hago lo que se me está predicando? ¿De qué sirve que seamos predicadores elocuentes si tampoco hacemos lo que estamos predicando? ¿De qué sirve que una congregación esté recibiendo clases tan maravillosas, tan bonitas, que hasta conmuevan, que hasta los hermanos estén llorando en pleno servicio, si la palabra de verdad no la estamos practicando en nuestra vida? A eso es lo que Dios se refiere cuando dice que la verdad de Dios no cambia. La verdad de Dios permanece, la palabra de Dios permanece, pero también debe permanecer en nosotros. ¿Y se debe reflejar? Se debe de reflejar la palabra en nuestra vida, ¿sí? Es decir, la verdad de Dios no va a cambiar y no cambiará. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito, ¿sí? El propósito de Dios, ¿para qué era? Era solamente para el pueblo de Israel. Bueno, si fuera así,
Nosotros ahorita, aunque nos arrodilláramos y aunque hiciéramos lo que fuéramos, no tendríamos acceso a Dios. Pero tenemos, hermanos, acceso. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no ha cambiado. Y se anunciaba desde el Salmo capítulo 33, versículo 11. Ahí se anunciaba, decía: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sí? Es Salmo capítulo 33, versículo 11. Desde ahí ya teníamos más reflejado ese rastro, ¿verdad? De que Dios tenía un propósito maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hoy, en esta generación, sigue permaneciendo el consejo de Dios. En esta generación sigue siendo algo grandísimo el consejo de Dios. Lamentablemente, lo lamentable es que la gente no quiere escuchar a Dios. Lo lamentable es que la gente no quiere acercarse a Dios. Y mucho menos la iglesia. Muchas veces como iglesia somos negligentes y no queremos hacer su voluntad. ¿Cómo queremos entonces que la gente de afuera escuche si nosotros no estamos demostrando la verdad de Dios en nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo así? Bueno, Dios no es hombre, así lo dice Números 23, 19. Números capítulo 23, versículo 19. ¿Por qué dice este texto que Dios no es hombre? Bueno, por una razón muy sencilla. Dice ahí: Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el hombre qué hace? Miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Creo que este pasaje es muy claro, ¿sí? Es muy, muy claro. Está diciendo que el hombre sí miente. O sea, este versículo de Números capítulo 23 está haciendo evidencia de que el hombre es mentiroso. Por eso dice: Dios no es hombre para que mienta. Entonces, el gran yo soy, aquel que le dijo a Moisés: yo soy el que soy, no cambia su ser, su vida, no cambia su carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la verdad de Dios no cambia, porque tiene un propósito. El hombre sí somos inconstantes, nosotros somos inconstantes, podemos mentir en cualquier momento. Pero Dios sabe exactamente cuando usted y yo podemos mentir, ¿sí? Podemos confiar que su propósito de salvarnos no cambia, no va a cambiar, ¿sí? Su fidelidad no es afectada por lo que alguna persona pueda pensar, por lo que pueda decir o por lo que pueda hacer. Debemos recordar esto cuando hay oposición. Suceda lo que suceda, hermanos. Suceda lo que suceda, la necesidad del mundo y el plan de Dios es el mismo. ¿Cuál es la necesidad de la gente? ¿Cuál es la necesidad de la sociedad? La presencia de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Salvar al hombre. Ese plan no cambia, no está cambiando, ¿sí? Porque su propósito es eterno y no va a cambiar, ¿sí? Es imposible distraer ese propósito, hermanos, ¿sí? Un proceso que comenzó, como dice el Salmo, desde la eternidad hasta el siglo, del siglo hasta el siglo tú eres Dios. Ese propósito empezó desde entonces y se desarrolla a través del tiempo, es decir, en nuestra estancia en esta tierra, ¿sí? Pero culmina ¿dónde? En la eternidad. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. Voy a leer rápidamente lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 y al versículo 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, lo que vimos ahorita, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Ese es el propósito de Dios siempre, ¿verdad? Todo cuanto Dios hace en el tiempo, lo propuso en la eternidad. O sea, todo lo que nosotros somos ahorita, las promesas que tenemos de poder obtener la vida eterna, la promesa que tenemos de poder estar al lado de Dios, la promesa que tenemos de ser bendecidos en este lugar, todo Dios lo imaginó, lo pensó y lo diseñó desde la eternidad. ¿Sí? Todo eso Dios lo diseñó desde ya. Porque Dios es eterno, ¿sí? Porque no hay variación en Él, porque no hay otra forma de pensar tocante a Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13, la palabra de Dios dice: Segunda de Timoteo capítulo Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 13. Dice: si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él es fiel. Él permanece fiel, ¿verdad? Y Él no puede negarse a sí mismo. Pero aquí cabe, hermanos, aquí cabe ese punto, donde muchas veces de ahí nos tomamos para decir, bueno, yo sí puedo faltar a la iglesia al cabo de que Dios me va a perdonar. Yo sí puedo dejar de asistir y puedo dejar de hacer todo porque al cabo que Dios es fiel. Y como Él prometió perdonarme, me va a perdonar. De ahí se toma mucho eso. Por eso dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que se nos pegue la gana con la voluntad de Dios. El pueblo de Israel una y otra vez jugaba con la misericordia de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo ahora sí que se aprovechaba de más de la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? Hacemos lo mismo. ¿De qué manera nosotros nos aprovechamos de la voluntad de Dios? Yo no me reúno al cabo que no pasa nada. Dios me va a perdonar. En su paciencia. Y exactamente, no, pues yo puedo faltar 3 domingos y ir solamente una vez al mes, al cabo que no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es bueno y me tiene que perdonar. Y porque conoce mis necesidades. Esas son otras excusas. Pero nosotros no entendemos de que Dios, aunque conoce nuestras necesidades, no va a estar de acuerdo con nuestra decisión de no hacer su voluntad. Eso es lo que no entendemos. Pero de ahí nos tomamos para, no, hermano, es que yo por eso tampoco me involucro en la iglesia, ni tampoco abro más congregaciones, ni tampoco esto o aquello. ¿Por qué? Pues porque no tengo la necesidad, porque Dios es amor. Y Él conoce que yo no sé hacer muchas cosas. Y Él conoce que yo no puedo hacer esto y aquello. Y así me recibe y así me ama. O sea, no podemos tener una conducta así. No debemos jugar con la misericordia de Dios. Porque Dios al final, Él lo ha dicho, que nosotros vamos a ser conocidos por los frutos, no por los puntos que acumulamos, por las reuniones que yo asistí, ni por el número de campañas que yo asistí, ni por el número de seminarios que yo asistí, ni por el número de personas que yo ayudé en la calle. No, los frutos también tienen que ver tanto en mi persona, cómo crecí espiritualmente, cómo fui fiel a su palabra y cómo yo apoyé en la obra, porque para eso Dios me llamó, para apoyar en la obra. Pero ¿cuándo vamos a entender eso? A lo mejor va a ser demasiado tarde cuando venga Cristo. Y hasta entonces nos demos cuenta de que Él nos había escogido para terminar su obra. A lo mejor cuando lo veamos va a decir, oye Señor, pero es que yo pensé que tú me ibas a recibir así tal como estoy, que aunque no hice nada, pues como tú decías ahí de que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, por eso no hice nada. O sea, no. Es cierto que el Señor va a considerar todo lo que hicimos, pero si comparamos lo que hicieron los apóstoles, la iglesia primitiva, y aún así, dice Pablo, ¿verdad?, que no lo he alcanzado todo. Yo prosigo al blanco, dice Pablo, prosigo a la meta, no lo he alcanzado todo. Pero imaginémonos todo lo que ellos hicieron y aún así dijeron que todavía les faltaba.
Ahora, si comparamos la iglesia primitiva y los apóstoles con la iglesia de hoy, ¿cuánto nos falta solamente para compararnos con el trabajo que hicieron ellos? Nos falta mucho. ¿Y cómo vamos a poder decir, no, pues yo voy a recibir la corona? O sea, no podemos mentir, no nos engañemos, porque debemos ser alguien aprobado por Dios. Queremos que Dios nos apruebe, entonces hagamos lo que tenemos que hacer, porque Dios es el gran yo soy. Él no cambia. Él no cambia. Ahorita Él es el mismo que bendijo a Moisés, el mismo que bendijo a Noé, el mismo que bendijo a David, es el mismo que nos está bendiciendo a nosotros. Pero lo que Dios está esperando es ver qué tanto nosotros estamos haciendo méritos para merecer la gloria. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hicieron tantos personajes para poder decir, de alguna manera, aquí estoy luchando? A Abraham se le probó la fe de una manera enorme, ¿sí? ¿Y qué pasó con él? Él siguió luchando. En la actualidad, cualquier excusa tenemos para irnos de la iglesia. Que el hermano no me saludó, que no pasaron por mí, que hoy no hubo taxi, que hoy no hubo camión, que está muy lejos. Cualquier cosa, pretexto tenemos para no hacer la voluntad de Dios. La familia. Es que mi familia llegó, es que, hermano, es que como hoy es 10 de mayo, la familia vino y pues ni modo de decirle que se vaya, hermano. Es que hoy es el único día que mi esposo y mi esposa están conmigo, es que toda la semana trabajamos. ¿Y cómo voy a yo desaprovechar ese día? No tenemos la visión de que lo más importante es nosotros agradecer a Dios. No tenemos esa visión, ¿sí? El propósito de Dios no cambia. Hechos capítulo 2, versículo 22. Quiero leer esa parte. Hechos capítulo 22. Perdón, capítulo 2, versículo 22. Es el capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, versículo 22 al 24. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Verdad? Ese mensaje del propósito de Dios, a que Cristo haya muerto por nosotros, por darnos vida, por darnos lo mejor, no cambia. No podemos cambiar el mensaje. No podemos cambiar el mensaje que Dios quiere que la gente escuche. No podemos disfrazar los sermones, no podemos disfrazar los estudios. No podemos nosotros hacer un estudio que se acomode a los sentimientos de la gente. No. Tenemos que predicar tal y como está escrito. Porque Dios, cuando regrese el Señor Jesucristo, nos va a demandar, porque Él dijo: de toda palabra ociosa me vas a dar cuenta. De toda. Y si Él me dice: ¿y por qué no predicaste como tienes que predicar? No, es que yo no quería que se ofendiera la gente. Es que yo no quería que se me fueran los miembros. Es que yo no quería que pasara esto. Entonces va a decir Dios: bueno, entonces como tú no quisiste esto, entonces tú no mereces un lugar conmigo. Tenemos que predicar tal y como Dios quiere, para que de esa manera Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? No cambia. ¿Sí? Esa promesa y tantas promesas recibimos de Dios. Y a pesar de las circunstancias, como Abraham, ¿sí? A pesar de las circunstancias, como Abraham, él no dejó de creer en la promesa de Dios. Voy a leer Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21.
Fíjense bien lo que dice. Tampoco dudó por incredulidad, ¿sí?, de la promesa de Dios. Está hablando de Abraham. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria ¿a quién? A Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿realmente tenemos la convicción como la que tuvo Abraham, que dice desde el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo? Qué bonito es esto. No, dice que su fe no fue invadida, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, aún siendo ya de una edad mayor. Sí, aún siendo de una edad mayor, dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿nuestra fe está como esta? ¿Es una fe convencida como la de Abraham? ¿Tenemos nosotros esa convicción de que Dios, ¿sí?, de que Dios nos va a cumplir todo lo que nos ha dicho? Amén. Dice el versículo 21, plenamente convencido. No se trata solamente de estar convencido. Debemos estar plenamente convencidos. O sea, que no haya ninguna duda en nuestra cabeza. Que no haya ninguna duda en nuestro corazón. Nada. O sea, ni siquiera una sombra de duda. ¿Sí? Nada. ¿Por qué? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué es lo que nos ha prometido Dios? La vida eterna. ¿Qué nos ha prometido? Un lugar donde su Hijo está haciendo moradas para nosotros. ¿Qué nos ha prometido? Que vamos a estar con Él viviendo eternamente. ¿Qué nos ha prometido? Que en aquel lugar se va a jugar ya las lágrimas ya no van a existir. Dios nos las va prácticamente como a... Ajá, exactamente. Él va también a las enfermedades, ya no va a ser ningún problema ya. El dolor que usted sienta ahorita ya no va a sentirlo en aquel lugar. El sufrimiento que esté pasando en aquel lugar ya no va a tener ningún sentido. ¿Por qué? Porque vamos a estar frente a la presencia de Dios. Pero el problema no es eso. El problema es saber si estamos convencidos. Y si nuestra mente es variante, si nuestra mente es inconstante, si nuestro servicio a Dios es inconstante, entonces no vamos a recibir lo que nosotros anhelamos. ¿Por qué? Porque el gran yo soy no cambia. Porque Dios no cambia. Y hasta ahorita hemos visto realmente cómo Dios sigue trabajando de muchas maneras. La pregunta es, ¿nosotros como personas estamos haciendo lo propio tocante a lo que Dios hace con nosotros? Yo pienso que no. Siento que nos falta muchísimo. Siento que nos falta hacer más. Porque Dios está haciendo cada día mucho más y más y más. Sigue demostrando maravillas, sigue mostrando misericordia, paciencia sobre todo. Porque ahorita usted sale a las calles, la gente ignora la voluntad de Dios, la gente dice no tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, la gente dice no, a mí no me hables de Dios. La gente dice no, a mí háblame de cervezas, háblame de esto, es lo que yo quiero saber. Háblame de bailes y de fiestas, es lo que yo quiero saber. Qué triste es que la gente no entienda que nada es seguro, pero lo que sí es seguro es que van a morir un día. ¿Y qué van a hacer después de la muerte? ¿Qué va a pasar con ellos después de la muerte? ¿Qué va a pasar con la persona que dice, no, ahorita no quiero, y que no quiero, y que no quiero? Pero hay personas que cuando se están muriendo, hasta entonces claman a Dios, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque somos inconstantes en nuestro pensamiento, porque cambiamos, porque las circunstancias nos cambian. Si estamos bien de salud, tenemos mucho dinero, no necesitamos a Dios. Así decimos, no, yo tengo dinero, tengo muy buena salud, ¿para qué quiero a Dios? Pero si estoy en una necesidad, si me estoy en un hospital muriendo, ahí sí, oye, por favor, ora por mí. Ahí sí queremos a Dios. Somos inconstantes en nuestro pensamiento.
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados con este mundo a mentir. Estamos acostumbrados a tomar ese tipo de conductas. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Ni su carácter. Dios no cambia su propósito. Su verdad no cambia. Y la promesa de Dios no ha cambiado. ¿Qué nos enseña esto? Que nos falta mucho para poder realmente glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Así que usted y yo necesitamos con mucha urgencia la fortaleza divina. Necesitamos que Dios nos fortalezca en estos momentos, porque los tiempos están muy duros, pero más duro es no tener a Dios, ¿sí? Necesitamos conocer a aquel que es el que es, aquel que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Conocerlo y estar convencidos de que Él puede transformar nuestra vida y que Él puede ayudarnos a mantenernos firmes. Necesitamos aprender a confiar en el Dios que no cambia. Su carácter no cambia, nuestro carácter sí cambia. Ahorita podemos decir una cosa y en 5 minutos decir otra. Somos bipolares. Sí, como dicen por ahí, ¿verdad? Somos bipolares para muchas gentes. Pero Dios no lo es. Nosotros ahorita podemos decir una cosa, incluso podemos decir, mira hermano, el otro domingo yo le voy a echar más ganas y ni siquiera me reúno el domingo. O sea, somos inconstantes en lo que pensamos. Pero Dios, el gran yo soy, no cambia. Él es fiel en todo. Así es, por eso lo que leímos es un poco triste, pero es la realidad. Dice, aunque yo fuera infiel, Dios sigue siendo fiel. Pero eso no quiere decir, hermano, hermana, eso no quiere decir que tenemos ahora sí que La libertad. autoridad o libertad para hacer lo que se nos pegue la gana. No. No digamos de que, no, es que aquí dice que aunque soy infiel, Dios siempre sigue siendo fiel. Aquí dice, hermano, yo puedo hacer lo que yo quiera. No. No juguemos con la misericordia de Dios. No juguemos con la bondad de Dios. ¿Sí? Porque no tenemos derecho, ¿sí?, de andar jugando con lo que Dios nos está dando. Es muy preciado lo que Dios nos está dando, es lo más maravilloso. Pero muchas veces nosotros, ¿sí?, nosotros no logramos, pues ahora sí que valga la pena, ¿no? Tantas cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora, ya para terminar, quiero solamente leer unos textos. Y vamos a leer primeramente el Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 y 17. ¿Qué es lo que dice Pedro? Tocante a lo que dijimos ahorita, que no tenemos licencia, esa es la palabra que estaba buscando. No creamos que tenemos licencia para hacer lo que queremos, no. Porque cuando leemos que aunque fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel, dice, ahí tomamos el pretexto y decimos, mira, yo tengo licencia aquí para hacer lo que yo quiera, al cabo de que Dios no cambia, al cabo de que Dios sigue siendo fiel. ¿Pero qué dice? ¿Qué es? Primera de Pedro capítulo 2, versos 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En el 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Creo que Pedro no puede ser más claro, ¿sí? No puede ser más claro, que no tengamos pretexto para hacer lo malo, ¿sí? No porque Dios es fiel, vamos a hacer lo que queramos. No porque Dios es amor, vamos a hacer lo que queramos al fin de que nos va a perdonar. No, eso no está bien. No usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos ¿de qué? De Dios. Hacer eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y debemos honrar a Dios de esa manera. Bueno, vamos a ver también otro texto más. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13.
prácticamente aquí Pablo está hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Y qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, sí. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tanto Pedro como Pablo, ambos apóstoles, nos están diciendo de que no debemos utilizar la libertad como pretexto para hacer lo que queremos, sino que consideremos, por eso dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Y Pedro qué dice? Que usemos la libertad como siervos de Dios, es decir, sirviendo a Dios, que glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no debe haber variación en nuestro pensamiento, en nuestros objetivos tocante a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y el tema de esta mañana precisamente fue el gran yo soy. Dios no cambia, ni su carácter, ni sus promesas, ni su verdad, nada, no cambia absolutamente nada. Pero eso no quiere decir que, pues como Cristo no cambia, ni como Dios cambia, como es el mismo ayer y hoy y por los siglos, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo meter instrumentos, puedo meter diezmos. No, no hablamos de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la persona de Dios, de su carácter, de su propósito, de su objetivo. De eso estamos hablando, que no cambia, ¿sí? Entonces, aprendamos nosotros a ser constantes, no inconstantes. Aprendamos a ser fieles, no infieles. Aprendamos a que nuestra vida glorifique el nombre de Dios. Fuimos llamados a libertad, pero no utilicemos ese pretexto para la carne ni para hacer lo que queremos, sino para servirnos por amor los unos a los otros y para servir a Dios. Creo que estos textos no necesitan explicación. Tal y como están escritos, nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, el tema de esta mañana fue el gran yo soy. Ojalá que nos ayude a cada uno de nosotros a que entendamos esta parte, que este Dios que no cambia, nuestro Padre Celestial, que es el mismo y que sigue teniendo esas promesas maravillosas para nosotros, desea que nosotros seamos constantes, que seamos maduros en tomar decisiones y sobre todas las cosas que le sirvamos de una manera adecuada. Así que Dios bendiga esta palabra. Vamos a terminar con una oración para que Dios bendiga esta palabra expuesta. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Padre, gracias le damos porque usted ha permitido que este mensaje lo podamos transmitir, Padre, hacia cada uno de nosotros en esta mañana, ya que ese mensaje, Padre, va para nuestras vidas, va para el alma que usted nos ha prestado y nos debe ayudar, Padre, a pensar, que nos ayude a pensar, a reflexionar en que usted, Padre, su persona, su carácter, sus promesas, su palabra, no cambia, Padre. Usted sigue siendo el mismo, tiene misericordia, tiene paciencia, pero nosotros debemos aprender a no ser inconstantes, a no ser indiferentes, que aprendamos, Padre, que debemos ofrecerle lo mejor y que debemos aprender a servirle de una manera adecuada. Le pedimos, Padre, que nos perdone por aquello que no hemos hecho hasta el día de hoy en su servicio y que nos ayude, Padre, a ser mejores siervos. Ayúdenos, Padre, a ser mejores instrumentos de paz como usted lo desea. Y le pedimos, Padre, que bendiga su iglesia, bendiga, Padre, a todos para que aprendamos a que no debemos ser conformistas, a que no debemos solamente decir lo que he hecho hasta ahorita, con eso es suficiente. No es así. Debemos seguir adelante, Padre. Debemos seguir glorificando su nombre en nuestra vida, haciendo su voluntad, y que de esa manera, Padre, la gente que nos rodea también glorifique su nombre. Le rogamos, pues, Padre, que nos fortalezca en la fe y que así, Padre, esta palabra nos ayude también a que nuestro paso y nuestra mente sean encaminados de la manera que usted lo desea. Así pues, Padre, le pedimos que nos ayude en este momento, se quede con nosotros, Padre, y que de esa manera sigamos glorificando su nombre por sobre todas las cosas. Le pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.